que me llevaron a mí a conocer una ciudad intraterrena. Que yo estuve en una de las ciudades intraterrenas. Hasta estas entidades intraterrenas, estos seres híbridos que viven en ciudades intraterrenas, esto es una locura, no fue ni mito, ni leyenda, ni historia, ni un bonito cuento, fue verdad. ¿Quiénes fueron nuestros creadores? Si fue Dios o unos ingenieros genéticos del cosmos. Estos científicos extraterrestres literalmente crearon la raza humana. Este sería el misterio del famoso eslabón perdido, pues hay un salto gigantesco entre los homínidos, protomínidos y de pronto casi asombrosamente asoma el ser humano. ¿Para qué crearon el disco solar? Porque ellos tenían conocimiento de que el planeta Tierra está viviendo en otra frecuencia vibratoria. Nosotros estamos en otra línea de tiempo, separados de la verdadera línea de tiempo que existe en todo el universo. Hace 4 años justamente se me encomendó una misión y yo la acepté y he empezado esta misión a andar por algunos países de América, justamente activando estas máquinas. En Venezuela, Monte Roraima, Colombia, la laguna de Guatavita, Ecuador, la Cueva de los Tallos, y así vamos bajando 13 sitios, 13 discos. Esa es mi misión y en eso estoy todavía. Era una civilización extraordinaria. Se convirtió a sí mismo en una civilización extraordinaria, compuesta por sacerdotes, grandes maestros y sabios que poseían tecnología avanzada que les permitía realizar grandes adelantos. Estos enormes progresos fueron logrados en el dominio de la genética. Escucha, esto es interesantísimo saber que esta raza manejaba todo esto, la raza lemuriana. Ellos tenían armas nucleares. Los atlantes manejaban la energía nuclear. Cuando las aguas empezaron a cubrir la mayor parte de la Tierra, los atlantes y lemurianos trataron de escapar. Algunos huyeron fuera del planeta, otros permanecieron bajo las aguas y la mayor parte se refugió en distintas cavernas que existían en algunas partes. Viven y habitan en las cavernas. Cueva de los Tallos es un eje principal, pero de ahí se derivan muchas cosas. Y después, con el paso del tiempo, empiezan a ingresar más abajo, en otras capas de la Tierra, y allí se asientan, y allí es que construyen sus ciudades intraterrenas. La teoría de la Tierra hueca yo no la comparto así como tal, sí, porque la teoría de la Tierra hueca dice que adentro es como una naranja o una manzana, sí, que está raro la corteza y adentro es todo. No, no. Existen las capas, existen todo lo que hay, lo que nos han dicho los científicos, sí, sí. Y aquí voy justamente antes de comenzar a hablar de las ciudades intraterrenas. Esto es una cosa increíble y cierta al mismo tiempo. Pueden ingresar y chequear ahí, está colgado en internet, el límite 660. Esta es una realidad de estos científicos. La maestra, y digo la maestra porque aquí hago un paréntesis, yo estoy relatando que un ser intraterreno femenino me condujo a esta ciudad intraterrena llamada Cesea. Un ser intraterreno llamada Cesea. Ella me condujo a esta ciudad intraterrena. Calvo y claro. Nelson, bienvenido nuevamente. Qué gusto tenerte por aquí. ¿Cómo estás? Buenos días, gracias amigo. Pues ahí tratando de superar una pequeña congestión, pero estamos listos para seguir con el conocimiento. Perfecto. Esas congestiones, esas rinitis, esas gripes caen cuando se les busca en exploraciones como tú haces constantemente. Ya en la entrevista anterior, no tuvimos acceso a la Cueva de los Tallos imaginariamente a través de lo que nos relataste sobre ella. Y hubo un detalle que, por cierto, a todos los amigos que nos están viendo en este momento, si no han visto la entrevista anterior a Nelson Pineda Brito, búsquenla de inmediato. Ha tenido una repercusión tremenda. Los comentarios de los espectadores son fabulosos, múltiples comentarios de diferentes tipos. Y hay mucha gente que se ha quedado con muchas dudas, muy apasionados con esto. Es un tema realmente fascinante y no lo puedo negar, yo también. Hubo algo que dijiste que me dejó pensando durante días, y es que comentaste que allí dentro, en estas ciudades intraterrenas, viven neoatlantes. Estos neoatlantes son descendientes, por lógica, de los atlantes. Explícanos esto, por favor, Nelson. Perfecto, vamos a hablar de todo esto. Pero para poder llegar hasta
Hasta estas entidades intraterrenas de estos seres híbridos que viven en ciudades intraterrenas, esto es una locura afirmar. Tenemos que comenzar desde el principio y vamos a ir desglosando, vamos a hablar de la Lemuria y de la Atlántida. La Atlantis, ese famoso mito y leyenda que se creía antes, no fue ni mito, ni leyenda, ni historia, ni un bonito cuento, fue verdad. Interesante esa afirmación que tienes, porque de la Atlántida hay un montón de teorías e hipótesis, desde su ubicación real, desde quienes la habitaron, de su existencia, de que si fueron seres extraterrestres o fueron simplemente una civilización avanzada. Y comencemos entonces, ¿qué son la Atlántida y Lemuria? Lemuria estuvo ubicada, según tengo entendido, en la zona del Índico, en la zona del Pacífico Índico por allí, porque también estuvo el continente de Mu, entre América y Asia del Este, y esta zona de la Polinesia. Pero ya Sí. que tú has introducido este tema de Lemuria y Atlántida, dos civilizaciones perdidas, entre comillas, quiero que nos des tu apreciación al respecto y los conocimientos que tienes sobre ello, por favor. Perfecto. Para poder hablar del mitológico y enigmático continente de la Atlántida, primero tenemos que hablar de la raza lemuriana, como te decía. O sea, ojo con esto, o sea, de nuestros padres africanos, y para poder explicar sobre ellos tenemos antes que detallar quiénes fueron nuestros creadores, si fue Dios o unos ingenieros genéticos del cosmos. Sin lugar a dudas, es un tema bastante controversial tratar de explicar la aparición del ser humano en el planeta, tema álgido y delicado, sobre todo por las creencias religiosas que hemos tenido en nuestra sociedad. Este programa tendría que romper esos paradigmas y pido a los amigos que estén con mente amplia y criterio formado para poder entender y digerir la información que vamos a compartir con todo agrado en este día. Vamos a hablar de la creación del ser humano. Y llegaron al planeta Tierra hace unos 65 millones de años, en los comienzos de la era terciaria, 7 ingenieros genéticos, a los que se les conoce también como sembradores cósmicos. Estos vinieron de la constelación de las Pléyades, conocidos también como los Elohim. En la Biblia también se los nombra, Claro. con una de las misiones más importantes, temerarias y contradictorias, digámoslo así, para nuestras religiones, sobre todo para nuestra historia y la parte científica y otros muchos campos más. Estos señores de las estrellas vinieron para crear vida humana en la faz del planeta. Estos científicos extraterrestres literalmente crearon la raza humana y lo hicieron en una gran nave que se decía tenía como 50 kilómetros de diámetro. En esta nave laboratorio, que era un verdadero portento tecnológico, pues allí existía toda una naturaleza artificial, naturaleza con flores, árboles, ríos y todo tipo de frutas y verduras, en fin, campos hermosos. Era una especie de paraíso, sí, paraíso, como se habla también en la Biblia. Entonces, ¿cómo se gestó tan importante trabajo? Estos señores de las estrellas versados en sembrar vida tomaron, esto es importantísimo, tomaron a los protohomínidos y les manipularon genéticamente con todos los conocimientos de alta tecnología que ellos poseían y modificaron y manipularon el ADN con genética avanzada. Así, dando como resultado, crearon a los primeros Adanes y Evas, ojo, Adanes y Evas, los cuales serían andróginos, es decir, seres con ambos sexos al principio de este experimento. Más de estas primeras criaturas no convencieron a estos ingenieros genéticos, pues vieron que eran demasiado frágiles para el entorno agresivo que les tocaría soportar en el planeta. Nuevamente intervinieron a estos andróginos y con alta cirugía vuelven a modificarlos y les convierten en seres de un solo sexo, o sea, hombre y mujer. Andrógino quiere decir que tienen los dos sexos ahí en su cuerpo. Esta vez les modificaron y les hicieron hombres y mujeres o hembra y macho. Todo este gran portentoso trabajo se dio en la parte de la Lemuria, continente desaparecido, aquí viene la ubicación, que estaba entre África y Madagascar. Nuestros científicos modernos corroboran efectivamente que África
fue el lugar de la aparición del ser humano. O sea, aquí estamos haciendo una comparación con el tema científico. Lo que nosotros llamaríamos el famoso paraíso terrenal. Este sería el misterio del famoso eslabón perdido, pues hay un salto gigantesco entre los homínidos, protomínidos y de pronto casi asombrosamente asoma el ser humano. Los Adanes y Evas creados en dicha gran nave, y curiosamente fueron de raza negra, sí, o sea, la primera raza originaria de la Tierra. A estos primeros seres humanos se les dio instrucciones precisas de que podían tomar y consumir de este paraíso tecnológico cualquier cosa, excepto unas plantas alucinógenas que les trajeron los pleyadinos. Aquí nos vamos imaginando lo que cuenta la Biblia, ¿no es cierto?, como una especie de fábula o historieta, ¿no es cierto? Claro. Mientras relatando, nos vamos acordando de lo que la Biblia dice. Si este paraíso, paraíso, un portento de 50 kilómetros, el paraíso, ¿no es cierto? Claro. Continuemos con este relato que se acerca muchísimo a la verdad. Bien, entonces se les dijo clarísimo que no deben consumir de estas plantas alucinógenas que trajeron. Era una especie de antídoto que para estos pleiadinos les aislara del envejecimiento prematuro que, que, que pasaba cuando bajaban a la tierra. Para eso trajeron estas plantas en esa nave. Entonces, aquí hay un problema, sí, hay un grave problema, porque uno de estos 7 ingenieros genéticos se llamaba Gatrell, sí. De alguna manera, boicoteó este experimento, se fue en contra del experimento, y a escondidas de sus compañeros, incitó a los Adanes y Evas a que se consumieran estas hierbas alucinógenas. A escondidas de los compañeros les dijo, vengan chicos acá, consuma. Lo hicieron y estos Adanes y Evas empezaron a desarrollar sus capacidades psíquicas, pero con problemas y estragos de toda índole, propio de consumir estas plantas prohibidas. Los otros 6 científicos de las Pléyades, cuando vieron estas actitudes que empezaron a tener sus hijos, sí, porque eran sus creaciones recientemente hechas, pensaron que el experimento fracasó, pues los humanos desobedecieron sus órdenes. Observaron que los Adanes y Eva se volvieron muy inestables y desobedientes, como para poder continuar semejante experimento. Así fue que expulsaron, que se nos viene a la idea en la Biblia, expulsaron de su laboratorio paradisíaco a estos seres. Terminaron ellos abandonados por sus creadores a su completa suerte. Al verse libres, se multiplicaron entre ellos y también se hibridaron con otras criaturas existentes en el planeta, dando origen a la famosa raza lemuriana, civilización de los primeros seres humanos en la Tierra. Este es el tema de, de la, de la Lemuria, y ahí vamos acordándonos de todo lo que se nos dice en la Biblia como una fábula. Para mí lo que está en la Biblia eso sí es una fábula, eso sí es un cuento, pero la verdad que se acerca mucho es esto que les estoy comentando. Em, a a ver, aquí vamos con la parte científica. Todo este tema corroboran las mentes brillantes y abiertas de científicos modernos que dicen lo siguiente. El científico Sam Chang, líder de un grupo de investigadores modernos, afirma que el 97% del ADN humano es conformado por códigos genéticos de vida extraterrestre. Todos los organismos vivos de la Tierra contienen en su ADN gran parte de secuencias no codificadas, dice Sam Chang. Las secuencias genéticas no codificadas, conocidas también como ADN basura, así dijeron los creadores, Francis y Crick creo que fueron los creadores, los descubridores del ADN, sí. Ellos decían que es un misterio, pero porque la mayor parte de ADN es un ADN basura. Es un hecho que estos datos genéticos provienen desde el exterior del planeta, dice Sam Chang, y son transmitidos de generación en generación. Pero aún así, esto quiere decir que estos datos genéticos fueron creados por seres extraterrestres, se hace la pregunta a él. De ser así, esto confirmaría que los extraterrestres crearon la raza humana. El profesor Chang
y su equipo ha dedicado gran tiempo a investigar el ADN basura, entre comillas, ADN basura. Podría haber sido originario por algún programador extraterrestre, dice él. El profesor Chang continúa. Nuestra hipótesis es que una forma de vida extraterrestre superior se ocupó de la creación de nuevas formas de vida en múltiples planetas. La Tierra es solo uno de ellos, dice Chang. No sabemos sus motivos, si es parte de un experimento científico o una manera de preparar nuevos planes para la colonización, o es un trabajo a largo plazo para sembrar vida en el universo. Jam también añade que si pensamos en términos humanos, los supuestos programadores extraterrestres probablemente estaban trabajando en un gran código consistente en varios proyectos. Y estos proyectos deberían haber producido diferentes formas de vida para diversos planetas. También dice, deberían haber intentado varias soluciones. Escribieron el gran código, lo desempeñaron. No les gustó alguna función, cambiando y añadiendo nuevas funciones. Lo ejecutaron de nuevo, mejorando e intentándolo una y otra vez. Fíjate qué interesante lo que dice San Chan, esta mente brillante. Es lo que te estoy diciendo, lo que te estoy contando que pasó con los ingenieros genéticos. Claro. No les gustó las primeras creaciones de los primeros Adanes y Evas y lo modificaron y lo hicieron de otra forma. Claro. Dice en otras palabras que esto es cierto. Un científico. Claro, desde este punto de vista que lo estamos analizando en este momento, podría decirse que la mayoría de las religiones del planeta tienen un basamento en una historia ocurrida muchos, muchos, muchos años antes, tergiversada precisamente y, ¿cómo es? Insertada en la mente de las personas como algo milagroso, cuando realmente tuvo orígenes más científicos, ¿no? Exacto. Exacto. No es que ellos sabían que tenían que modificar la historia. Como te digo, siempre las élites conocen y nos podían dar cátedra a los ufólogos, a los investigadores, cátedra de todo, que ellos conocen a ciencia cierta todo, y no les gusta mucho de la verdadera historia. ¿Por qué? Porque ellos son los que, los que quieren dirigir al planeta Tierra, su forma y a su manera. Y esto, bueno, de hecho, todo esto que ahora planteas, el rehacer al ser humano tiene mucho vínculo también con el famoso mito del diluvio universal, ¿no? No, Vamos a ir allá, sí. vamos a ir justo allá. Continúa, por favor, Nelson. Perfecto. Bien, una vez explicado todo esto de la creación del ser humano, vamos a explicar un poco de la Lemuria. Desde hace 80.000 años comenzó la primera raza sobre la faz de la Tierra, a través de los lemurianos, que ya dijimos. La raza lemuriana en un determinado momento de la historia fue grande y portentosa. Sí, ellos desarrollaron capacidades mentales y psíquicas increíbles. Solos y abandonados, sin la guía de sus padres, los señores de las estrellas, esta civilización empezó a refinarse y destacar, siendo capaz rápidamente de construir una escalera al cielo. Sí, recuerden la famosa Torre de Babel, eso es otro tema, pero ellos lo construyeron, digámoslo así. Sí, en aquel entonces los humanos se conocían a sí mismos y se entendían entre ellos hasta telepáticamente, como en un solo idioma, y también se comunicaban usando el lenguaje de las aves, sonidos a manera de silbidos, imitando el canto de los pájaros, y en poco tiempo se transformó en una civilización con cultura propia, mentalmente, con un increíble entendimiento de las cosas, y espiritualmente con la percepción de la existencia de los universos paralelos y planos dimensionales. Fue tal su conocimiento que ya sabían que la Tierra estaba viviendo en una especie de realidad paralela a lo que sería el tiempo real del universo. Fíjate hasta dónde llegaron ellos, de una civilización portentosísima, y descifraron con su conocimiento superior que en un determinado momento el planeta tenía que volver a la Matrix y que no sería tan fácil, y por lo tanto necesitaría de ayuda extra, sí, para poder regresar y reincorporarse o volver a encajar al verdadero tiempo del universo. O sea, nuestros padres, esta civilización lemuriana, eran unos grandes maestros con tremendos conocimientos.
Sí, Claro. aquí, si me permites, voy a hablar rápidamente de algo extraño, extraordinario y mágico. Claro. Los discos solares o discos de poder, que casi nadie habla de esto, casi nadie conoce este tema. Se pusieron manos a la obra para crear una especie de máquina de poder. Para esto utilizaron el metal más noble, el oro y otros metales en unión a sonidos, vibraciones, sentimientos y mentes y corazones. Una aleación mágica dando como resultado al originario disco solar. Pero después de algún tiempo, retornaron a la Tierra otros vigilantes cósmicos a ver qué había pasado. A ver, ¿para qué crearon el disco solar? Porque ellos tenían conocimiento de que el planeta Tierra está viviendo en otra frecuencia vibratoria. Sí, nosotros estamos en otra línea de tiempo, separados de la verdadera línea de tiempo que existe en todo el universo. Nosotros no vivimos en la misma línea de tiempo del universo. Este experimento fue gestado así de esa forma. Entonces ellos sabían que en algún momento el planeta Tierra tiene que ingresar de nuevo a la verdadera dimensión, digamos, quinta dimensión, cuarta dimensión o verdadera línea de tiempo. Por eso es que hicieron esta máquina que se llama el disco solar de poder. Bien, pero bueno, este es otro tema muy amplio, el disco solar de poder. Ahora estoy tocando así en términos, en breves términos generales, digamos. Em, Te decía que cuando estos señores de las estrellas, otros vigilantes, em, vienen, se asombran que los humanos habían sobrevivido y cuánto habían evolucionado en esta raza terrestre. Y digo sobrevivido porque se les dejó abandonados, ¿no es cierto? Se les sacó, se les botó y quedaron en la tierra solos, sin la ayuda de nadie, sin la supervisión y la guía de ellos inclusive, y admirados del caudal de sus conocimientos desarrollados sin su consentimiento. A dicha máquina creada tan hábilmente la tacharon de peligrosa, ellos, los señores de las estrellas, y decidieron dividirla en 12 partes, como en un rompecabezas, y escondieron estos discos en distintos lugares del planeta. Entonces, este es un poco del tema de los discos solares. Hay muchísimo más para hablar de los discos solares. Te hago como un paréntesis aquí, amigo. em, yo formé parte de una misión. Hace 4 años justamente se me encomendó una misión y yo la acepté y he empezado esta misión a andar por algunos países de América, justamente activando estas máquinas. Ahora se necesita que estén activadas esas máquinas. Y mira qué curioso, cuando los lemurianos crearon este gran disco solar que después fue dividido en 12 partes y están esas partes en América, sí, en toda América, la generaron con una especie de llave. ¿Cómo sería esta llave? Esta llave es que ningún ser extraterrestre ni intraterrestre puede activar los discos, solamente el ser humano. Ah, interesante eso. Sí. Sí, ¿Y en qué lugares se encuentra? ¿Ya se han encontrado todos los discos? claro, nosotros sabemos las ubicaciones. Son 13 discos solares, sí, que están comenzando del Monte Shasta. Monte Shasta, eh, y ahí estaríamos hablando de ciudades intraterrenas y vamos a darnos cuenta que están ahí también. Las ciudades Monte Shasta, seguimos bajando en México, en el Valle de las Siete Luminarias, en, en Centroamérica, no recuerdo el lugar, en Venezuela, Monte Roraima, Colombia, la Laguna de Guatavita, Ecuador, la Cueva de los Tallos, y así vamos bajando, 13 sitios, 13 discos. Esa es mi misión y en eso estoy todavía. Excelente, excelente. ¿Y cuál sería esa misión? ¿Activarlos todos? Activar el disco, dormirlos, dormidos, que están como dormidos los discos de estas máquinas. Solo el ser humano llega y los activa con cantos, con mantras. O sea, con el poder del sonido, estas máquinas son activadas y cada disco tiene un nombre, o sea, una llave especial. Se repite ese nombre con el poder del sonido que tenemos los seres humanos, toca el disco, esa vibración nuestra que es poderosa, sí, y se activa el disco. Al activarse un disco, se activan todos de una especie de red gigantesca en toda América. Sí, pero tenemos que ir a estos lugares a activar. ¿Y qué pasaría?
¿Qué pasaría, Nelson, cuando se activen? Lo que ya están activados algunos discos, ¿sí? Ya están activados, algunos discos se han activado. En el lago Titicaca también fuimos el penúltimo disco fue allá. Eh, este es un tema muy amplio, te digo, amigo, para conversar otra vez. Sí, Claro. la activación de estas máquinas, sí que tú ya escuchaste, son una amalgama de todo. O sea, yo digo, nunca creo que se ha creado una especie de máquina que es como un ser viviente. ¿Por qué? Porque tiene, eh, tiene las ideas de los maestros lemurianos, tiene las emociones que le pusieron, que le impregnaron en este disco. Sí, es una amalgama increíble, es especie de una máquina viviente, sí. Irradia energía y toca a los seres humanos, al planeta Tierra, y hace que vibre de otra forma el planeta mientras vamos en un tránsito a la quinta dimensión posiblemente, al verdadero tiempo del universo. Sostiene al planeta Tierra, sostiene con otra nueva vibración a los seres humanos y modifica también nuestro ADN. Es increíble las cosas que pasan y hay cosas que hasta desconocemos nosotros de lo que estaría emitiendo la energía estas máquinas. Pero este es otro tema. Claro, claro. Sí, es apasionante. Continúa, por favor. Vamos, continuamos. La Atlántida. Vamos con la Atlántida. Un misterio que ha cautivado nuestra imaginación y la de muchos científicos e historiadores durante todos los tiempos. En legendaria Atlantis. La historia de los Atlantes durante mucho tiempo no pasaba de ser una fábula bonita o un mito, pero la verdad es distinta. Y la existencia de dicha civilización y continente fue totalmente cierta. Para poder entender a detalle de dónde procedió esta raza extraordinaria también de los atlantes, que habitó la Tierra durante varios años y que se convirtió en toda una leyenda, debemos recordar lo que dice la Biblia. La Biblia dice, hagamos parejas y con ellas tengamos hijos. Esto está, esto en realidad está en el libro de Enoch, de los vigilantes 6.2. No está en la Biblia, sino en el libro de Enoch. Repito, libros de los vigilantes 6.2. Claro, que es Ante un esta libro apócrifo. propuesta, sí, exactamente. Ante esta propuesta, el comandante Seniasas respondió que aquello era una locura, que eran ángeles, así los menciona el texto, y que no debían aparearse con los humanos. Les dijo, si ustedes lo hacen, Dios me culpará a mí, porque soy el comandante y responsable por los pecados de todos ustedes. Entonces, juramentaron en involucrarse todos. A esto se le llamó el pacto del monte Hermón. Esto está ahí en el libro de Enoch. Sí. Hace miles de años atrás, 200 seres pleiadinos vinieron con el objetivo y misión de supervisar y vigilar el planeta Tierra en un determinado momento de la historia, en donde la evolución de los seres humanos estaba dándose conforme a los planes trazados. Encabezando y dirigiendo esta empresa estaba un comandante justamente llamado Semiasas. Se instalaron en el monte Hermón, que quedaba entre Líbano y Siria, pero en vez de cumplir su objetivo de vigilantes, transgredieron una ley que decía prohibido tener relaciones sexuales con los humanos. Mas ellos, haciendo caso omiso de esta prohibición, tomaron a las mujeres terrestres y empieza un significativo hibridaje. Y de allí nacen los atlantes, que serían mitad extraterrestres y mitad terrestres. Algunos de estos híbridos eran gigantes. De allí las famosas leyendas de semidioses y gente muy grande habitando la faz de la Tierra. Era una civilización extraordinaria. Se convirtió a sí mismo en una civilización extraordinaria, compuesta por sacerdotes, grandes maestros y sabios, que poseían tecnología avanzada que les permitía realizar grandes adelantos. Estos enormes progresos fueron logrados en el dominio de genética. Escucha, esto es interesantísimo saber que esta raza manejaba todo esto, la raza lemuriana. Tenían dominio en la genética, un gran saber en la materia de clonación y de la mejoría de las limitaciones físicas. Todo esto fue utilizado al principio de manera responsable y moral. Sus padres espaciales les transmitieron todos estos conocimientos para que ellos surjan sobre los demás seres del planeta. Pero también creyeron conveniente sus procreadores que no se mezclen con los terrestres.
O sea, ¿con quién? Con los lemurianos. Estaban viviendo paralelamente con ellos. Lemuria sí existía allí. Entonces, y los atlantes después. Entonces, te decía que sus procreadores creyeron conveniente que no se mezclen con los terrestres para que no interrumpan el importante proceso que los seres humanos estaban teniendo. Entonces se les confina a un archipiélago llamado la Atlántida. La Atlántida no fue un continente, fue una reunión de islas, de grandes islas, un archipiélago, que en realidad, como te decía, no fue un continente, sino una reunión de estas grandes islas, para que esta raza que no era originaria del planeta viva allí, separada de sus hermanos los terrestres. Muy rápido floreció esta gran civilización, sobresaliendo en artes, en ciencia, en tecnología, también en espiritualidad. Pero con el paso del tiempo, esta última, en lugar de avanzar, o sea, el tema de la espiritualidad, en lugar de avanzar, retrocedió. Y las tres primeras avanzaron, o sea, las artes, la ciencia y la tecnología. Años después, una parte de ellos se volvieron unos seres belicosos y guerreros, que trataban de ampliar sus tierras y conquistar nuevos lugares. Dos corrientes fraccionaron al Atlántico, la una volcada a la negatividad y la otra que representaba a la luz. Los conflictos terminaron por destruir 7 de las islas en donde habitaban y solo quedaron 3. Los extraterrestres que controlaban y asistían a la Tierra en esa época analizaron que lo mejor era sacarlos fuera del planeta Tierra. Así es que, bueno, ahí hay una serie de cosas que pasaron, amigo, y, y producto, ellos tenían armas nucleares. Los atlantes manejaban la energía nuclear. Sí, es todo un tema hablar de qué pasó allí, pero para que se pueda entender, en honor al tiempo, se detonaron estos armamentos, se detonaron esta tecnología nuclear y se produce el famoso diluvio universal. Y el diluvio universal, digamos así, por irresponsabilidad de los atlantes. Em, Parte de estos atlantes, cuando salieron fuera de la Tierra, le sacaron, fueron a un planeta que se llamaba Maldek. El planeta Maldek se rompe, se destruye porque se detonan estas armas nucleares que también llevaron allá a Maldek. Y, y vienen dos fragmentos enormes a chocar con el planeta Tierra. Sí, y para que no se impacten estos pedazos de Maldek, construyen una máquina que se llamaba el Tagmatrón, que era una especie de pirámide gigante y sostenía con una energía a los dos fragmentos. Pero a la final colisionaron con la Tierra estos fragmentos y el rato que colisionan con la Tierra se produce el diluvio universal. Sí, se produce la polución atmosférica, este mega tsunami y se invierte en los polos del planeta. Sí, se invierte en los polos magnéticos del planeta. Entonces, continuamos. Em, Como les decía, empezaron los maremotos, tsunamis, terremotos y devastaron todo. Cuando las aguas empezaron a cubrir la mayor parte de la tierra, los atlantes y lemurianos trataron de escapar. Algunos huyeron fuera del planeta, otros permanecieron bajo las aguas y la mayor parte se refugió en distintas cavernas que existían en algunas partes. Los que sobreviven a esta catástrofe construyeron ciudades intraterrenas. ¿Por qué les explico todo esto? Porque ya llegamos a la parte de las ciudades intraterrenas. Claro. Construyen ciudades intraterrenas bajo la superficie, utilizando tecnología avanzada, conocimientos de toda índole que tenían, que heredaron, como ya les dije, de sus padres cósmicos. Pero antes de ingresar a las, a las ciudades intraterrenas, ellos viven y habitan en las cavernas. Sí, en las cavernas. Y, y allí adecúan las cavernas. Vamos, Cueva de los Tallos. ¿Recuerdas en la primera entrega yo te decía, la Cueva de los Tallos tiene muchísimas aristas, muchísimos subtemas? Pues sí, Cueva de los Tallos es un eje principal, pero de ahí se derivan muchas cosas. Entonces, em, cuando
parte de los atlantes ingresan, vamos, con Cueva de los Tallos, solo ejemplo, nada más porque ingresaron en distintos lugares sí, del planeta, modifican las cavernas, modifican la caverna, porque tenían tecnología para modificar, tenían máquinas, tenían energía para modificar, y modifican las cavernas para vivir ahí por un tiempo. No sabemos, vivirían meses, unos 2, 3, 4 años, y después con el paso del tiempo empiezan a ingresar más abajo, en otras capas de la Tierra, y allí se asientan, y allí es que construyen sus ciudades intraterrenas. Ahí entonces es que llegamos a uno de los temas fundamentales en esta entrevista, Nelson, porque eso ha dado mucho que decir en los comentarios de los espectadores, porque hay muchas personas, incluso ha habido quienes han comentado que, por ejemplo, bajo el Cerro Uritorco, Erx, la ciudad de Erx, hay comentarios de México, de montones de ciudades en los que plantean que sí existen. Incluso hay personas que dicen que ellos han tenido contacto con ellos. En los comentarios lo han comentado, lo han dicho. Yo he tenido contacto, pero no puedo explicarlo, no puedo decirlo. Y esto genera aún mucha más inquietud. Y como tú estás ducho en este tema y has explorado tantas veces la Cueva de los Tallos y nos adelantaste en la entrevista anterior, que reitero, si no la han visto, terminada esta, búsquenla aquí. De hecho, en las pantallas finales de esta entrevista voy a dejar el enlace para que puedan ver la entrevista anterior a Nelson. Nelson, para comenzar en esta parte de la entrevista, porque veo que existe algún vínculo de lo que me estás diciendo con la teoría de la Tierra hueca que durante tanto tiempo se ha especulado, se ha hablado, se ha teorizado. Son temas que se mantienen un poco en el ámbito de la hipótesis, y generan mucho debate en redes sociales, y en YouTube. Estas ciudades intraterrenas, partamos de un hecho. ¿Dónde se encuentran? ¿Dónde estarían ubicadas estas ciudades intraterrenas? Que nos vamos a alargar y no sé si es que tenemos tiempo, no hay problema. Por mí no tengo problema. No tenemos ningún tipo de problema, además, todos los espectadores van a agradecerlo, van a agradecerlo. Ok, perfecto. Sí. En realidad, las entrevistas que he hecho en tu canal, con mucho cariño, nos hemos extendido bastante y está bien para que la gente entienda y comprenda una serie de detalles que a veces ni en las charlas ni en las conferencias se puede dar. Exactamente, exactamente. Por eso, micrófono abierto para que todos nuestros espectadores tengan acceso a este conocimiento. Muy bien. Em, la teoría de la tierra hueca yo no la comparto así como tal, sí, porque la teoría de la tierra hueca dice que adentro es como una naranja o una manzana, sí, que está raro la corteza y adentro es todo. No, no. Existen las capas, existen todo lo que hay, lo que nos han dicho los científicos, sí, sí. Y aquí voy justamente antes de comenzar a hablar de las ciudades intraterrenas. Esto es una cosa increíble sí, y cierta al mismo tiempo. Increíble en el buen sentido. Te voy a decir, no sé si en la otra entrega hablé de esto. Tres científicos, entre esos, a ver, Wen Bubu, recuerdo el nombre, los otros no, de una de las universidades famosas, descubren hace unos 6 años, hace unos 5 años, sí, descubren que hay una capa que nunca había sido investigada o que se sabía bajo el término científico. Y la denominan el límite 660, estos científicos, sí. Y ellos dicen que lo que encuentran allí por medio de unas máquinas, sí, que es el rebote entre lo que hay adentro, sí, por medio de un rebote de energía, eh, encuentran que hay montañas más altas que el Everest, aseguran ellos. Pueden ingresar y chequear ahí, está colgado en internet, el límite 660. Esta es una realidad de estos científicos. Sí, el límite 660. Entonces, ellos dicen que hay montañas más grandes que el Everest y que hay valles. Y que hay valles, es una franja gigantesca que antes nunca se había descubierto. Y otros científicos, paralelamente, el mismo año o el año posterior, descubren que hay
en otra capa paralela a esa agua. Grandes cantidades de agua, que hay más agua que la que habría en la superficie del planeta Tierra. O sea, mares internos. Interesante eso. ¿Por qué hago esta comparación científica? Porque para mí las ciudades intraterrenas estarían asentadas justo ahí, el lugar idóneo. Imagínate, hay valles, hay montañas, hay agua. Ellos seguramente escogieron ese lugar a 660 kilómetros y ahí asentaron sus ciudades. Claro, sí. Los científicos lo dicen. O sea, imagínate lo que la ciencia está corroborando de que ahí hay vida o se puede gestar vida ahí bajo la tierra. Pero son capas, son las capas que siempre han habido. No es que la tierra es hueca. Para mí la tierra no es hueca, pero hay una franja gigantesca allí que nunca antes se descubrió. Entonces, ahora voy a... Este es mi libro, uno de los 3 libros que se llama Extraterrestres, el tesoro del Amazonas, civilizaciones intraterrestres. Mi segundo libro, sí, mi segundo libro que habla justamente del tema extraterrestre y del tema intraterrestre, que hago como una mezcla en el buen sentido de la palabra. Pero en el capítulo 9 de este libro, y no sé si habrá otro libro que hable acerca con tantos detalles de esto, de una ciudad intraterrena. Y aquí en el libro dijo que me llevaron a mí a conocer una ciudad intraterrena, que yo estuve en una de las ciudades intraterrenas. Ah, porque tú tuviste esa experiencia. Pues aquí lo digo en el libro, aquí lo digo. Adelante, adelante, quiero conocer, quiero conocer. Es todo un capítulo dedicado a una ciudad intraterrena. Pero les voy a leer solamente fragmentos, sí, de esto. Sí, fragmentos de todo esto. Le voy a poner mis otros lentes. Con estos veo mucho mejor el libro porque... Bien. Capítulo número 9 del libro Extraterrestres, la Cueva de los Tallos. Estaba ante una majestuosa ciudad intraterrena. Era increíble. Observé edificaciones idénticas a domos de un color blanco brillante, algunos de gran tamaño. Habían más pequeños de colores cremas. Otras construcciones parecían templos. Existían cúpulas y capiteles. Todas tus casas brillaban. Esas edificaciones se asemejaban a alguna ciudad de Medio Oriente, pero en simbiosis con la urbe del futuro. Observé una avenida principal y otras calles por las cuales transitaban seres y no alcanzaba a distinguir sus detalles. Estaba rodeada de montañas de una fulgurante belleza, asentada en un idílico valle. No sé cómo explicarlo, pero tenía un cielo de color fucsia, como si su firmamento estuviese pincelada. En contraste, estaba totalmente iluminada por una luz muy intensa, pero agradable de color verde. En ese momento me di cuenta que estaba ante una energía que no hería mis ojos. Yo tenía un problema llamado fotofobia y todo tipo de luz molestaba mi vista. Su temperatura hipotropical era muy deliciosa. Noté que no había corrientes de aire. Estaba pasmado ante semejante arquitectura. Escuché: «Vamos, amigo, ¿quieres verla de cerca?». «Sí», respondí, aún más emocionado. Bajamos por una grada de color dorada que tenía varios escalones. Al dar los primeros pasos sentí como pisar en un colchón. Era muy suave su estructura. Luego descendimos a la ciudad y caminamos por una de las calles. Estaban diáfanas, parecían de acrílico, transparente como vidrio orgánico. Pude observar en nuestro recorrido jardines con flores y habría jurado que mientras se mecían emitían música. Las flores, las plantas. La maestra, y digo la maestra porque aquí hago un paréntesis, yo estoy relatando que un ser intraterreno femenino me condujo a esta ciudad intraterrena llamada Cesea. Un ser intraterreno llamada Cesea. Ella me condujo a esta ciudad intraterrena. Continúo con el relato del libro. La maestra volvió a leer mi pensamiento y dijo: «Ellas se mueven al vaivén de la música, que emite su alta vibración». Era sorprendente todo este mundo escondido bajo nuestros pies. Seguimos caminando muy despacio. Tenían construcciones bellísimas. Había columnas que parecían de la antigua Grecia. Vi una alberca con docenas de hermosos pájaros. Era un ave preciosa de plumaje tornasol que brillaba.
Pasamos junto a unos arroyuelos, el agua era de color ámbar, pero tenían pequeñísimos destellos de luz. Me dijo la guía, esa agua la recogemos de las corrientes internas que hay en una capa bajo la superficie. La filtramos en un proceso que nos permite consumirla. No tiene bacterias y es muy energética. A otro costado observé unas frutas que yacían en un árbol. Me detuve curioso. La maestra me dijo, esos son parte de nuestros alimentos. Nosotros mismos cultivamos nuestros frutos, hortalizas y plantas. De ellas nos alimentamos. Somos los que ustedes conocen como vegetarianos. Me llamó tanto la atención de esa fruta, tenía un color rojo, pero con franjas de color naranja. Me dijo, tómala, si quieres puedes probarla. Tenía un sabor exquisito, distinto a cualquier otra de la superficie. Continuamos el paseo y observé brincando y jugando alegremente a los que parecían unos niños bien delgados, pero cuando me fijé con detenimiento vi que no eran niños, era un grupo de criaturas que saltaban sobre una especie de pasto color turquesa. Me dije, ¿pero en dónde los he visto? Dudé, no pude, ¿no puede ser acaso? Son los Zunkis. Le pregunté a mi acompañante, dime por favor quiénes son. Son, son lo que tú te imaginas, los amigables Zunkis. Pero si eran ellos, las famosas criaturas de las leyendas indígenas Shuars. Decían, eran los guardianes de las cascadas y ríos. En teoría yo sabía de su historia y de su creador, un ingeniero genético extraterrestre llamado Gadreg. Bien, aquí me salto algunas partes porque voy conversando, digamos, con esta entidad y vamos haciendo como un relato hacia el pasado, que fue el Gadrel y que ya hablamos, claro, fue uno de los que boicotearon el plan. Y a él le dejaron abandonando a sus compañeros aquí en la Tierra, cuando ellos se fueron, los ingenieros genéticos. Si le abandonaron por ser un boicoteador, y él creó a estas criaturas fungis, que existen en la cueva de los tallos, que existen en otras partes donde hay cavernas y hay las ciudades intraterrenas. Estas criaturas son las que mencionaste en la entrevista anterior. No, nunca les he mencionado. Nunca, Funseis, Se llaman funkis, con Z, Sunkis. sunces. ¿Y cómo son estas criaturas? Son como niños bajitos, de cabeza más grande, ojos grandes, se parecen a los grises, no son grises, y fíjate que tienen cualidades físicas muy extrañas, porque pueden brincar y correr rapidísimo, mucho más rápido que un ser humano. Hay gente que ha bajado a las cuevas de los tallos y les ha visto físicamente por fracciones de segundo. Hay muchos relatos de algunas personas, y sobre todo de los indígenas Shuar, que hablan en sus leyendas, los Zunkis forman parte de sus leyendas. ¿Y cómo era este ser que te acompañaba en la ciudad intraterrena de sexo femenino? Este es un ser muy parecido a nosotros. Sí, yo creo que en el relato voy a contar cómo son ellos físicamente. Es un ser femenino mucho más alto que yo, femenino, de la cara hermosísima, de los ojos hermosísimos, y es un maestro, es una maestra de la Hermandad Blanca, llamada Cesea. Es coordinadora de una parte de los registros interiores de Sudamérica, porque hay coordinadores. Si hay regentes, hay coordinadores, o sea, hay como una jerarquía en el buen sentido de la palabra, sí que como tiene que haber, como tiene que ser en una sociedad intraterrena. Una sociedad organizada, claro. Exactamente, exactamente. Bien. Pude distinguir también otros personajes altos y fornidos. Eran idénticos a los humanos, al menos parecían eso. Eran de raza negra. La mayor parte tenían hermosos ojos color azul zafiro. Vestían trajes de una sola pieza, pegados al cuerpo de color cobrizo y otros de color plateado. Y volví a interrogar a la maestra Cesea. ¿Acaso son ellos los lemurianos? Efectivamente dijo, pero la palabra correcta es neolemurianos. Sonreí después de la corrección. Sobre ellos hablé tantas veces en mis charlas y conferencias cuando contaba la historia de nuestros padres en el viejo continente de la Lemuria. En fin, observé una variedad de seres, casi todos tenían aspecto
de humanos. Algunos vestían igual que la maestra, con una especie de túnica blanca muy transparente, muy resplandeciente. Otros tenían sus vestiduras de color dorado. Eran seres esbeltos y su altura corporal pasaba de los 2,50 metros. Eran los neoatlantes. Los dos grupos o civilizaciones conformaban lo que se conoce como los maestros intraterrenos de la Hermandad Blanca. Cesear era uno de ellos. Me supo indicar algo que nunca me hubiese imaginado. Amigo, también hay seres humanos que están con nosotros viviendo en nuestra ciudad. Pero humanos, le repliqué, sí, fueron traídos por distintos motivos. Uno de estos es porque quisieron apoyar nuestras labores de despertar de conciencia. Hay bastantes humanos aquí, indagué. La verdad es que son pocos. Más bien, me dijo, son gente que han logrado un alto grado de evolución en su vida cuando estaban en la superficie y aún así quisieron seguir aprendiendo más en nuestra sociedad. Todo esto me pareció insólito, pensé, incrédulo todavía. Seres humanos bajo la tierra, qué locura. Anduvimos un poco más y llegamos a una gran construcción. Tenía el aspecto de un templo majestuoso. Me paré en el umbral de lo que parecía una entrada de columnas doradas. Se sentía una energía sagrada y mística en todo el lugar. Los seres estaban allí sentados en posición de meditación con sus ojos cerrados. Mantralizaban algunas palabras conocidas para mí, pero no alcanzaba a distinguir. Era como un santuario de aproximadamente 80 metros de ancho, 100 metros de largo y cerca de 50 metros hacia el techo que tenía arqueado. Había un disco dorado de casi 4 metros de diámetro en el centro, en el cual había una estrella de 7 puntas de diamantes amarillos. Bueno, aquí voy detallando lo que veía yo allí en ese templo. Sí, entonces, me salto algunas partes y aquí repito de mi libro Extraterrestres del Tesoro del Amazonas, el capítulo 9, que está dedicado todo el capítulo a la ciudad intraterrena. Discúlpame, Nelson, este libro, ¿cómo se puede adquirir? A quien lo quiera, ¿cómo lo puede adquirir? Pues yo lo tengo, yo lo envío a cualquier parte, a cualquier país, lo envío con mucho gusto. El libro físico, también el libro digital a correo. Aquí en el Ecuador lo envío a cualquier ciudad, yo mismo voy y lo envío y, y para que tenga la gente. En este libro hay cosas que yo digo que no hay en ningún libro, porque yo he leído muchísimos libros. En este libro detallo todo cómo es esta ciudad intraterrena, cómo son los seres intraterrenos, cómo es esta sociedad secreta viviendo bajo nuestros pies y que siempre estuvo ahí. Una pregunta que te tengo, Nelson, como nos estás comentando, nos estás relatando tu estancia en una ciudad intraterrena. ¿Y cómo se sienten dos cosas en ese sitio? ¿Cómo las sentiste tú? Una, el oxígeno. A la hora de respirar, ¿qué sentías? ¿Qué experimentabas? Y la otra, la gravedad. ¿Funciona igual que en la superficie de la Tierra ambas cosas? Según lo que digo en mi libro, no hay ningún problema con el oxígeno ni la gravedad. Es exactamente como estar en la superficie. Todo como estar. Es más, hay hasta un firmamento creado artificialmente por ellos para que, como están asentados en una especie de bañe, se vea también el cielo, pero es una cosa artificial. El firmamento, el cielo. Continúa, por favor. La tecnología de ellos es increíble, o sea, es fascinante. Nosotros no alcanzamos a entender toda esa tecnología que manejan ellos. ¿Para qué? Para vivir en un lugar confortable, bonito, adecuado, lleno de belleza, porque ellos son seres muy avanzados, evolucionados espiritualmente y les gusta estar en lugares armónicos. Me voy a otro fragmento del mismo capítulo número 9 de mi libro. Las ciudades difieren un poco en cuanto a sus estructuras y modelos. ¿Por qué digo difieren entre las ciudades? Porque si es que decimos que existen 13 entradas, hay 13 ciudades en América. Puede ser que me equivoque en el número, puede ser que hayan más, pero de las que yo conozco hay 13 ciudades intraterrenas y posiblemente haya en Europa también, en España, sí, otras ciudades intraterrenas. Pero de las que yo conozco estamos hablando de eso. Bien, digo,
Las ciudades difieren un poco en cuanto a sus estructuras y modelos, pero básicamente todas tienen un patrón de construcción, no ángulos ni vértices. Estos obstaculizan el flujo de energía. Hay entradas, pregunto, ¿hay entradas a sus ciudades? Sí, muchas de las cavernas que están encima de ellas son entradas, pero no todas son físicas. Son ingresos etéricos. Pregunté con total intriga, amigo, hay cosas que no puedes saber todavía sobre nuestro mundo intraterreno. Por el tiempo se- con el tiempo se irán revelando más nuestros secretos. Quería preguntarle algo que me tenía confundido. Pensaba, ojalá esto, y sí me pueda contestar. Sea, ¿cómo es que tenían cielo acá abajo? Justo lo que yo te digo, el firmamento. Sí, justo está aquí. Sí, algo que me tenía intrigado y dije, ojalá ella me pueda contestar. Muy curioso, yo como siempre, curiosísimo. Eso es importante. Entonces, claro, entonces me tenía pensando, y ojalá ella me pueda contestar. Cestea, le pregunto, ¿cómo es que tienen cielo acá abajo? Ella me dijo, en verdad no lo hay, pero con la tecnología que poseemos, nosotros creamos una imagen que se proyecta encima de la ciudad que asemeja a un firmamento muy hermoso, como tú puedes notar. Proyección que podemos cambiar cada cierto tiempo para que se vuelva más agradable el estar aquí. Interesante eso. Todo un capítulo y aquí hay muchas más cosas. Sí, amigos, una sociedad secreta, intraterrena, unas ciudades que nosotros desconocemos. Antes estas entidades, estos seres híbridos maestros de la Hermandad Blanca, se mantenían en total secreto. No, no querían ellos mismos que se conozca todavía de sus vivencias, de sus ciudades, de sus detalles, o sea, de que existen ellos. Muy pocos conocían, pero ellos me han dicho a mí, en mis viajes, que es necesario ahora que se dé a conocer. Es necesario que ellos quieren darse a conocer de su existencia, de esta sociedad que habitaría bajo tierra. Antes ellos se mantenían en perfil bajo porque decían que el ser humano no está capacitado todavía para entender estos temas. Si no está capacitado para entender el tema extraterrestre, sí que antes era un conflicto y ahora resulta que con el paso del tiempo ya está de moda el tema extraterrestre. Peor aún, hace años se podría hablar de seres que habitan bajo tierra. El que hablaba de esto era completamente un loco. Pero ellos nos han dicho que ahora el ser humano ha evolucionado, ha cambiado, su mente está más abierta y ya puede comprender estos temas. Por eso es que uno de mis objetivos, una de mis misiones es dar a conocer en mis charlas y conferencias lo que hay aquí abajo de nuestros pies. Nelson, ¿puede haber algún vínculo entre esto que tú estabas planteando? Me resulta muy, muy llamativo esto. Me estás comentando que ha llegado el momento, pero este momento también coincide con una mayor visualización en los cielos del planeta de fenómenos ovni. Tanto incluso que el presidente de Estados Unidos ya ha planteado que se van a revelar montones de documentaciones, de montones de cosas relacionadas con este fenómeno y que estamos esperando con gran expectativa todos en el planeta. Ya se han hecho algunas cosas en el Congreso de Estados Unidos, frente al Senado, en fin, hay algunos militares que han expuesto determinados testimonios que son inquietantes. ¿Existe algún vínculo entre uno y otro, entre lo que me acabas de decir, que ha llegado el momento y esto que está ocurriendo? Totalmente. Por eso es que en mi libro yo mezclo extraterrestres y acá civilizaciones intraterrestres. Aquí digo, ¿por qué? ¿Por qué estas dos razas trabajan conjuntamente? Estamos en un gran despertar de conciencia, amigo. 2025 marca ese peldaño, ese salto cuántico. 2025, acuérdense, amigos, marca todo esto. 2012 ya marcó hace años. Pasaron muchas cosas internas a nivel de los seres humanos internas y vimos un gran salto cuántico. 2025 vuelve a marcar un salto cuántico.
todos estos años que vienen van a ser años fabulosos, duros también, pero también fabulosos. Y estas entidades, tanto intraterrenas como extraterrestres, nos dicen que el ser humano está ávido de conocimiento, ávido que se le diga la verdad como nunca antes, que se le diga la verdad y que no se le mienta. Sí, y porque a nosotros nos han llenado de mentiras en el campo científico, en el campo religioso, en el campo histórico. El ser humano está listo y ávido para comprender estas cosas. Hemos evolucionado y estamos dando justo este gran paso hasta el nuevo peldaño de conocimientos, de espiritualidad y de acercamiento a estas razas intraterrenas y de acercamiento a estas razas extraterrestres. Con esto no digo acercamiento que ellos van a venir y se van a presentar en sus naves y van a bajar y van a decir, hola chicos, aquí estamos, vengan, nos damos un abrazo. Yo no digo es que va a pasar ya. Esto pasará en algún momento, esto es un proceso, pero ese proceso también tiene, tiene pautas y esto marca el 2025. Se han visto naves a nivel de la pandemia, nunca antes habían aparecido tanta nave en distintos países. Esto fue hecho a propósito también para ellos asomar y decir, a ver chicos, aquí estamos, somos reales. No es que vamos y venimos de otros lugares, siempre estamos con ustedes. Y estas entidades intraterrenas también se mostraron, humildemente lo digo, ante mí en fotos y en un video especialísimo, que alguna vez lo mostraré. Genial, sí, sí, por favor, haznos llegar todas esas evidencias que tienes para que nuestros espectadores las conozcan. Es importante, porque hay muchos que sienten que algo está pasando, que algo hay, pero aún así necesitan experimentar con evidencias, que se les muestre evidencia para tener lucidez. En algún momento mencionaste que incluso en la Cueva de los Tallos hacemos un saltito a la Cueva de los Tallos porque no solo en tus testimonios, sino que he visto a muchas personas que han mencionado que en la Cueva de los Tallos hay un acceso a una ciudad intraterrena. Yo te pregunto, independientemente de estos seres intraterrenos que viven permanentemente allá abajo, en los que tú comentaste que has tenido la oportunidad de visitarles, mencionaste también que hay otros tipos de seres habitando la Cueva de los Tallos que actúan como algo así, como protectores o custodios o algo así. Esta Cueva de los Tallos tiene, la mayoría de la Cueva de los Tallos, según tengo entendido, no se ha podido ni siquiera cartografiar. Podría significar que ahora un ser humano como tú, como yo, como cualquier otro, que decidamos bajar por la Cueva de los Tallos, continuar explorando, quizás podamos llegar a una de estas ciudades intraterrenas. Amigo, eh, los viajes que nosotros hemos realizado de contacto y lo que está plasmado en mis libros son programados primero por las entidades extraterrestres. Sí, es un viaje programado por ellos, porque ellos necesitan un trabajo específico que nosotros realicemos. Sí, así comenzó toda esta aventura. Ellos programan un viaje y nos dicen a nosotros, a ver, necesitamos que un grupo de personas vayan a tal cueva y realicen tales trabajos. Entonces es así. Si este viaje no está programado por ellos, pues es muy difícil que se nos muestre algo, que se nos diga algo, sí, o que se dé el viaje. Es un proceso, sí, pero todo comienza por ellos. Ellos nos dicen a nosotros, nosotros viajamos a la cueva y en la cueva nos contactamos con estas entidades intraterrestres. Así es el proceso. ¿Este contacto Son que tuviste, en el que fuiste, fue en el plano físico o fue en un plano espiritual? no físico, en el plano físico, claro. Fue en el 2010, cuando fuimos la primera vez a una de las cavernas Tayos. Y ahí nos pasó lo que nos sucedió los 4 días que estuvimos allí. Sí. Mira, este es mi primer libro, Aventuras en el Santuario de la Cueva de los Tallos. ¿Y por qué estoy mostrando aquí? Por una cosa específica. Mi primer libro, Aventuras en el Santuario de la Cueva de los Tallos, en donde cuento las primeras aventuras,
justamente lo que estamos conversando la primera vez que fue a la cueva, los 4 días, lo que se inundó la caverna y todo esto. Pero aquí hay un capítulo que dediqué a un indígena Shuar, el Shuar que viajó a una ciudad intraterrena. Sí, ¿Ya? esto es interesantísimo porque él nos cuenta, entró justamente lo que tú haces de referencia, que vio una especie de túnel dentro de la caverna, vio otro túnel que bajaba perpendicularmente, y él nos contó que había, yo no sé si es verdad el relato así detallado, exagera él, o si fue cierto, pero él contó que había caminado 4 días solo por un túnel perpendicular. Iba con cargas de pilas y comida y agua y todo esto. Él nos contó así que había bajado 4 días y se encontró con unas entidades ahí. Este indígena Short que no conoce nada de estos temas ni nada de nada. Ya nos contó a nosotros a su manera indígena. Y nos dijo, ahí me encontré con unos señores. Unos eran altos, otros eran bajos. Y me dijeron que, ¿cómo así yo estoy ahí? Que me vaya, que no es bueno que esté ahí. Así es que yo les saludé ya y les pregunté que qué hacen ahí ellos. Me dijeron que vivían ellos ahí. Así es que me pidieron que me tome mis cosas y me regrese. Todo esto está aquí en este capítulo de este otro libro que se llama Aventuras en el Santuario de la Cueva de los Tallos, con fotos, este sí tiene fotos. Sí, ahí está Ítalo, aquí está Ítalo. Sí, ve que estamos dos. Mi segundo libro, mi primer libro, mi segundo libro extraterrestres que cuento de las ciudades intraterrenas y mi tercer libro justo que habla del gran salto cuántico del despertar de conciencia, libro que recién salió a la luz hace 2 meses. Estupendo. Este se llama La Tierra, planeta de superhombres. ¿Y cuál es el número del teléfono al que te pueden contactar al WhatsApp? Perfecto. Cero, desde otros países, signo de más, 593 99 49 67 019. Aquí en el Ecuador, 099 49 67 019. En mis redes me pueden seguir. Hacemos 1 o 2 programas semanales. Entrevisto a algunas personas y me entrevistan a mí también y doy todos estos temas en mi red, en el canal de YouTube Ufólogo Nelson Pineda Brito y en Facebook Nelson Pineda Brito. Nelson, creo que por hoy vamos a dejar ánimos para una nueva entrevista porque quisiera en la próxima que hablemos ya muy detalladamente de todo lo relacionado con los contactos OVNI, de todas estas expediciones que haces acompañado de las personas interesadas en el tema para, por ejemplo, en la zona del Cajas, en otros sitios en que has estado, abordar esta temática más a profundidad. Lugares de poder. ¿Qué te parece si hacemos lugares de poder en el Ecuador? Me parece estupendo, estupendo. Esos lugares de poder de los que tanto se habla y que a mucha gente se le queda un poco en el ámbito etéreo, en el ámbito abstracto. Aterricemos eso en la próxima entrevista y le digo a nuestros amigos que nos están viendo en este momento que por favor, cuando termine esta, que ya casi va a terminar, vayan a la otra. Aquí vamos a dejarle en la pantalla final el enlace directo para que cliquen allí y vayan a ver la entrevista anterior. Esta va a ser toda una serie que vamos a hacer con Nelson. Nelson que además es guía de gran experiencia para conducir a todo aquel que quiera experimentar en la Cueva de los Tallos y quién sabe lo que pueda ocurrir ese día que le tocó visitarla, ¿no? Pero también es guía en estas visitas de lugares con poder, con turismo, llamémoslo así, turismo Omniturismo. ovniturismo. Omniturismo donde haya actividad extraterrestre e intraterrestre. Perfecto. Nelson, te agradezco infinitamente, me he quedado picado, como se dice en Ecuador, me he quedado con ganas de saber más, pero no vamos a seguir sumando temas para que la gente tenga la posibilidad de digerir intelectualmente lo que les has comunicado. Todo esto está recogido en tus libros, pero además estás en el relato de todo lo que nos has contado. A cada quien le corresponde ahora sacar sus propias conclusiones. Hay que analizar, hay que investigar, hay que seguir leyendo, hay que seguir buscando información a partir de todo esto que nos ha contado Nelson para llegar a conclusiones que nos satisfagan de acuerdo a lo que seamos nosotros capaces de abrirnos para entender. Recordemos que la historia
está llena de leyes científicas que antes fueron teorías, pero esas teorías, antes de ser teorías, fueron hipótesis y hoy están comprobadas. ¿Quién sabe lo que va a pasar próximamente? Ninguno de nosotros lo sabe. Tal vez Nelson lo sabe, pero no nos lo quiere decir todavía. ¿No es así, Nelson? Así mismo es. Perfecto, pero vamos a seguir exprimiéndote hasta que logremos sacarte algo más, algo más. Hasta la próxima, amigo. Hasta la próxima. Un abrazo. Cuídate bien. Un abrazo. Estamos en contacto. Calvo y claro.